Hi students, good morning. Welcome to another English class. Today we're going to focus on using the present simple. This is a class review, so let's start. First, what is the present simple? ¿Qué es el presente simple? El presente simple equivale básicamente al tiempo presente en español. Nosotros lo vamos a tener o lo vamos a conocer como el presente de indicativo. We have here an example. She runs every day. Now, when we're gonna use it? ¿Cuándo lo vamos a emplear? El presente simple se va a emplear en los siguientes casos. Cuando vamos a hablar de acciones habituales o cotidianas. Usualmente esas acciones las vamos a llevar o van a ir acompañadas de los adverbios de frecuencia, que también ya los hemos trabajado previamente. Y los adverbios de frecuencia están muy relacionados a los hábitos o acciones cotidianas porque nos hablan de rutinas, cosas que hacemos diariamente. Este es uno de sus principales usos, recordemos, acciones habituales o cotidianas o en otras palabras, rutinas. Here we have an example. She plays tennis on Saturdays. Another use is for facts. También lo vamos a usar para hablar acerca de verdades. O en otras palabras, afirmaciones o hechos universales. Aquí tenemos un ejemplo. The sun rises every day. Lions live in Africa. Esas dos oraciones son verdades o hechos universales que todos conocemos. El sol sale todos los días, los leones viven en África. Otro tipo de situación en la cual vamos a emplear el presente simple va a ser para situaciones las cuales están relacionadas a acciones que se están manteniendo durante largo tiempo y probablemente continúen. Eh, este, esta situación está relacionada con las verdades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al decir I live, I live in, I live in Venice o they love opera, yo vivo en Venecia, ellos aman la ópera, estoy reflejando o estoy diciendo prácticamente una verdad. Así que esta situación está relacionada con esto. ¿Cuándo más también vamos a emplear el present simple? Va a ser cuando vamos a hablar acerca de acciones las cuales ya las tenemos planificadas. What does it mean? This means that we have already scheduled one action. We already know when we're gonna do this action, and also we have the day and dates, and also hour. For example, the piano lessons starts on Monday, or Eve leaves at 10 o'clock. Son acciones que ya sabemos cuándo los vamos a realizar. Hay un horario establecido o hay un día establecido para citas, clases o alguna otra actividad que hemos programado. This is the main structure. We have to remember that we're going to have the affirmative, the negative, and also the question form. With affirmative sentence, we're going to have the subject, the verb, and object. With negative, we have to use an auxiliary, don't or doesn't, and also the verb and the object. With a question, we also going to use an auxiliary. In this case, we have to use do or does, plus a subject, plus a verb, plus an object, and a question mark. Let's analyze. With affirmative form, con la forma afirmativa. Con la forma afirmativa del presente simple, tenemos que ser muy cuidadosos con algo, que vamos a tener en cuenta en casi todas las reglas del presente simple, lo cual es la tercera persona. Let's check them. La tercera persona va a pertenecer he, va a pertenecer she y va a pertenecer it. Las terceras personas se van a relacionar porque sus reglas van a estar ligadas a la S. Es decir, que de alguna otra manera todas las reglas que involucran solo a estos tres pronombres personales va a llevar una letra S. Por ejemplo, analicemos los verbos. I work in London. You work in London. We work in London. They work in London. Si nos damos cuenta, ninguno de los verbos ha cambiado o ha sido alterado. En el caso del verbo work, se mantiene. No es conjugado. Sin embargo,
Cuando estamos con la tercera persona, que es he, she, and it, él, ella y eso, el verbo sí es alterado. En esta ocasión podemos observar que tiene una S, como lo había mencionado hace unos segundos. La tercera persona está relacionada a la regla de la S. Esto solo va a pasar con las oraciones afirmativas. Solo con las oraciones afirmativas. El verbo va a cambiar en la tercera persona. Continuemos. Okay, here we have the spelling rules related with the third person. Aquí tenemos las reglas que están involucradas con la tercera persona. Entonces, la tercera persona siempre va a tener cambios. En estos casos, su regla va a estar ligada a la S. Y eso solamente va a pasar con la tercera persona, en los cuales pertenece he, she y it. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos a la tercera persona, el verbo cambia. En general, a la mayoría de verbos le vamos a añadir S, como habíamos observado con work, que solo le añadimos S. O por ejemplo, con el verbo cook, cocinar, que también se le añade S. Sin embargo, hay tres excepciones, que son estas tres. Estas tres excepciones van a cambiar ligeramente esta regla. ¿De qué manera? Si el verbo termina en doble S, SH, CH, la letra O la X, no solo tengo que agregar una S, en esta ocasión tengo que agregar la E con la S. For example, kiss, he kisses. Fish, he fishes. Watch, she watches. Go, she goes. Nos damos cuenta, hemos añadido la E con la S. Porque aquí termina en doble S, aquí termina en SH, este verbo termina en CH y este verbo termina en O. La siguiente excepción es cuando nuestro verbo termina en consonante y Y. En esta ocasión, ¿qué va a ocurrir? Vamos a eliminar esta Y y ahora vamos a añadir IES. Entonces, la regla aquí nos dice que vamos a trabajar con la IES. Lo que pasa con el verbo study, termina en consonante y en Y. Eliminamos esa Y y añadimos IES. He studies. Fly, she flies. Ahora, esta regla solo se aplica cuando termina en consonante e Y. Sin embargo, si el verbo el cual estamos empleando termina en vocal y luego viene una consonante, simplemente agregamos S. En esta ocasión no va a cambiar, solo trabajamos con la S. Play, he plays. To stay, he stays. Okay, let's continue. Okay, now how we're gonna do negative sentence. With negative sentence, we're gonna work using an auxiliary. In this case, we have to use don't o doesn't. Entonces, ¿cómo vamos a formar ahora oraciones negativas? Para formar una oración afirmativa, ya lo hemos visto previamente, solo empleamos el verbo. Si queremos negar algo, tenemos que usar un auxiliar. Es decir, si yo quiero decir, yo trabajo como profesora, I work as a teacher, estoy afirmando algo. Si quiero negar, tengo que decir yo no trabajo como profesora. Ese no va a ser representado por el don't. I don't work as a teacher. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿recuerdan que les había dicho que la tercera persona está ligada a la regla de la S? ¿O siempre va a haber una regla de la S que lo va a estar, la cual va a estar relacionada? En esta ocasión va a pasar lo mismo. Tenemos dos auxiliares, don't y doesn't. La tercera persona, he, she and it, están con un auxiliar que lleva una S. En este caso es doesn't. Por lo tanto, vamos a tener la siguiente estructura para las oraciones negativas. I don't travel, you don't travel, he, she and it doesn't travel, we don't travel and they don't travel.
Nos percatamos, el auxiliar para la tercera persona lleva una S, doesn't. Otra regla que vamos a recalcar con las oraciones negativas. Si un auxiliar está presente, el verbo no cambia. Nos percatamos, nuestro verbo no está siendo modificado, a pesar que se trabaje con he, porque recordemos, con la tercera persona el verbo cambiaba, pero eso solo pasaba en oraciones afirmativas. Cuando trabajamos oraciones negativas, el verbo no es alterado. ¿Y por qué? Porque un auxiliar está presente. Los auxiliares se encargan de ayudar, van a ayudar al verbo, a que el verbo no cambie. Es por eso que en la tercera persona el verbo no debe cambiar si un auxiliar está presente. Es la regla de oro. Let's continue. Okay, now here we have the question form. With the question form, we have also to use an auxiliary. In this case, we're going to use do and does. Esos son nuestros auxiliares para formular preguntas. La estructura va a ser la misma que una oración tradicional. Subject, verb, and object. Pero en esta ocasión se va a anteponer el auxiliar. Y como sabemos, la tercera persona está ligada a la regla de la S. Es por eso que does es el auxiliar de he, she, and it. Tiene una S. Does. Do I travel to London? Do you travel to London? Does she travel to London? Do we travel to London? Y recordemos, estas preguntas son preguntas que tienen respuestas de yes o no. These questions have yes or no answer. Si nos preguntan con do, respondemos con do. Si nos preguntan con does, se responde con does. Siempre y cuando anteponiendo el yes o no, dependiendo de lo que nos estén preguntando. Es decir, si nos preguntan, por ejemplo, ¿Do you travel to London? ¿Has viajado a London? En este caso va a ser, si tu respuesta es afirmativa, yes, I do. Y si tu respuesta es negativa, no, I don't. Si preguntamos en el caso, si hacemos una pregunta relacionada a ella, ¿Does she travel to London? ¿Viaja ella a London? Si la respuesta es sí, va a ser yes, she does. Si la respuesta es no, no, she doesn't. Usamos respectivamente el auxiliar para que le corresponde a cada persona. En el caso de she, trabaja con does o con don't. Okay, so now, to make a review, we have to remember that we're going to work with affirmative, negative, and also interrogative sentence. With affirmative, we have to be careful with the subject because the subject, depending on the subject, the verb is gonna change. Dependiendo del sujeto, el verbo va a cambiar. ¿Por qué? Porque con la tercera persona, en las oraciones afirmativas, nuestro verbo se modificaba. Here we have an example. I live in Barcelona. En el caso que tengamos, por ejemplo, a she, sería she lives in Barcelona. Le agregamos una S. Con las oraciones negativas tenemos que ser cuidadosos con los auxiliares. ¿Por qué? Porque vamos a usar o bien don't o bien vamos a emplear doesn't, dependiendo también del subject. Recordemos que la tercera persona trabaja con doesn't. I don't like pizza. No me gusta la pizza. Si utilizamos, por ejemplo, a he, que pertenece a la tercera persona, sería I doesn't like pizza. Otro detalle con las oraciones negativas es que cuando un auxiliar está presente, el verbo no cambia. Con las oraciones interrogativas, simplemente trabajamos con do o con does, que también son auxiliares. Y en esta ocasión, nuestro verbo tampoco cambia. Okay, so now here we have the adverbs of frequency. Let's check that. In this case, we're gonna have, for example, always, usually, often, sometimes, hardly ever, and never. Estos adverbios de frecuencia, ¿recuerdan cuándo los usábamos? Los usábamos cuando nos vamos a referir de alguna rutina. El presente simple se enfoca en rutinas, a actividades cotidianas
o actividades que hacemos con frecuencia. Es por eso que usualmente vamos a emplear los adverbios de frecuencia con el presente simple. We have, for example, do you always drink milk for breakfast? We usually go cycling on Sundays. Does Peter often go out with his friends? We sometimes go to the cinema. Mary hardly ever watches TV. They never go hiking. La regla principal con los adverbios de frecuencia era que cada uno va a indicar qué tan frecuentemente realizas una actividad. Always, que significa siempre, va a indicar que siempre realizas esa actividad o que siempre tienes ese hábito. You're always late. Tú siempre llegas tarde. Usually, usualmente. We usually go to the cinema on Sundays. Nosotros usualmente vamos al cine los domingos. Often. He often cooks pasta. Sometimes. A veces. Cuando nos referimos a veces, en este caso, está reflejado con un 50%, es decir, que puedes realizar o no esa actividad. Sometimes. We sometimes order pizza for dinner. Si nos percatamos, son actividades que están relacionadas a algún hábito o alguna rutina. Hardly ever, casi nunca. She hardly ever smiles. Ella casi nunca sonríe. Never, nunca. They are never at home when we call. Ellos nunca están en casa cuando nosotros llamamos. ¿Cuál era la regla general con los adverbios de frecuencia? Que con casi todos los verbos se van a ubicar antes. Si nos percatamos, tenemos el verbo go. El adverbio de frecuencia está antes. El verbo cook, el adverbio de frecuencia está antes. El verbo order, el adverbio de frecuencia está antes. El verbo smiles, el adverbio de frecuencia está antes. Esta es su regla general, que se ubica antes del verbo. Sin embargo, cuando tenemos al verbo to be, se van a ubicar después. ¿Nos percatamos? Entonces, cuando tenemos cualquier verbo, se ubican antes. He often cooks pasta, pero cuando tenemos al verbo to be, los adverbios de frecuencia se ubican después. You're always late. Are. ¿Ok? Sin embargo, cuando tenemos preguntas, vamos a tener la siguiente estructura. Vamos a tener que emplear el auxiliar adecuado, el subject y el adverbio de frecuencia. Are you always late? Does he often cook? Nos percatamos, esta va a ser su estructura cuando realizamos alguna pregunta. Also, we have to remember that when we're going to use an adverb of frequency that have a negative meaning, cuando empleamos un adverbio de frecuencia que tiene un significado negativo, como es el caso de never, nunca, o hardly ever, casi nunca, tienen connotaciones negativas, se emplea en contextos negativos. Estos adverbios de frecuencia no deben ser usados con auxiliares o con verbos que reflejan alguna negación, como es el caso de isn't, o como es el caso de don't o doesn't. Si hay un auxiliar de negación, no podemos emplear estos adverbios de frecuencia. ¿Por qué? Porque estaríamos siendo redundantes. En estas ocasiones, si queremos emplear los adverbios de frecuencia que tienen un significado negativo, se va a emplear con un verbo que esté en positivo o, en otras palabras, un verbo que no tenga alguna negación. Now, let's practice. Okay, now here we have some exercises to practice. Number 1. In this case, we have to choose the correct present simple forms to complete the following sentence. Vamos a escoger la forma correcta del verbo en presente simple para completar estas oraciones. Let's choose. We have I, tea. I don't drink. I not drink. Why drink not. En este caso nos están dando a entender que vamos a emplear una negación en el presente simple. Recordemos que para negaciones se emplea auxiliares de negación, que son don't o doesn't. En el primer caso, ¿cuál se aplica? Don't. Es el único que lleva el auxiliar correcto. Number 2. She, two brothers.
She es la tercera persona. Seamos cuidadosos con los cambios que pueda tener el verbo. She has, o she have. She, y en el caso del verbo have, el verbo tener, su forma en tercera persona es has. She has 2 brothers. Number 3. Tom worked until 10 today. Tom pertenece a la tercera persona. Nos están indicando que vamos a negar algo. ¿Cuál es el auxiliar de la tercera persona? Do not o doesn't. Doesn't, ¿correcto? Ahora, tenemos dos opciones. Doesn't start o doesn't starts. Para la tercera persona, y si había un auxiliar de negación, recordemos, un auxiliar presente ayuda al verbo. Auxiliar presente, el verbo no cambia. Es decir, que va a ser don't start, sin la S. Number 4. An instrument. Es una pregunta. This is a question. So, para la pregunta, el auxiliar se anteponía ante toda la oración. El único caso donde el auxiliar se antepone es en el último. Do you play an instrument? The next one. The museum. At 10 o'clock. Let's check. The museum does open. This is possible. This is not possible. Open o opens. The museum. ¿Pertenece a la tercera persona? Sí. Se puede representar con it. It pertenece a la tercera persona. Por lo tanto, el verbo tiene que cambiar. Open o opens. Opens. The museum opens at 10 o'clock. Number 6. Peter and Megan often to the cinema. Peter and Megan. Tenemos a dos personas que va a ser representado por they. They pertenece a la tercera persona? No. Por lo tanto, vamos a usar goes, go o do go. Empleamos go. El verbo no cambia. John. John sí pertenece a la tercera persona. Sería he. John, very late. Tenemos que emplear una negación. ¿Cuál es la negación para la tercera persona? Doesn't. Tenemos dos opciones. Doesn't get up o doesn't gets up. Auxiliar presente, el verbo no cambia. Esta es la única opción. Get up, sin la S. What time? Home in the morning? What time? This is a question. With a question, the auxiliary comes first. So, what time do they leave home in the morning? The last one. What language? This is also a question. What language? Tenemos una pregunta y al parecer está relacionada con la tercera persona, porque observemos que la persona es he. He, su auxiliar para preguntas, es does. Auxiliar presente, el verbo no cambia. Empleamos does he studies o does he study. Does he study, ¿correcto? The next one. And the last one. My son never cartoons. Never, my son. En este caso sería mi hijo. Sería él, tercera persona. My son never watches cartoons. Okay, so that's all for this exercise. Okay, now in this exercise we have to practice using the adverbs of frequency. Let's remember that it's so important the order of the adverb of frequency in a sentence. ¿Ok? Recordemos que el orden del adverbio de frecuencia dentro de una oración es muy importante. ¿Cuál era la regla? Con la mayoría de verbos, el adverbio de frecuencia se ubica antes del verbo. Antes del verbo. Pero con el verbo to be, los cuales son is, are o am, son los tres verbos to is, el adverbio de frecuencia se ubicaba después. Solo con este verbo se ubica después. Con los demás verbos se van a ubicar antes. ¿Ok? Now, let's start. Which sentence is correct?
¿Cuál oración es correcta? ¿Cuál es el verbo dentro de esta oración? Es el is. Podemos identificarlo. Está en todos los lugares. Is. El verbo to be, ¿dónde se ubicaba? Según la regla, nuestro adverbio de frecuencia se ubicaba después. ¿Cuál es la única opción? ¿Dónde se ubica después nuestro adverbio de frecuencia? Often. Letter A. This is the only option. Now, the next one. With the next sentence, we're gonna have which sentence is correct? ¿Qué oración es correcta? Nos percatamos que en todas las oraciones nuestro verbo es it y el adverbio de frecuencia es never. Con la mayoría de verbos, el adverbio de frecuencia se ubica antes. ¿Cuál es la oración en la cual nuestro adverbio de frecuencia está antes del verbo? Letter D. We never eat fast food. The next one. In this case, we have the verb watch, the adverb of frequency hardly ever. Cuando teníamos un adverbio de frecuencia con un significado negativo como hardly ever, casi nunca, no se emplea un auxiliar de negación. Esta oración es incorrecta. Las únicas opciones son estas tres. Recordemos, ¿dónde se ubica el adverbio de frecuencia con la mayoría de verbos? Antes del verbo. Entonces la única opción es my grandfather hardly ever watches football on TV. Now, the next one. Which sentence is correct? Here we have a question. With a question, we have to remember that we're going to use the adverb of frequency before the verb. Entonces, ¿cuál va a ser la opción? Antes del verbo, recordemos. El adverbio de frecuencia es often. Y el verbo es go, donde se encuentra antes del verbo. Do you often go to the cinema? Of course, this is the only option. And the last one. In this sentence, we have a negative, an auxiliary in negative form, and also a verb, the verb go, and the adverb of frequency usually. Tenemos el verbo go, la negación doesn't y el adverbio de frecuencia usualmente. ¿Dónde se ubica? Este no es el verbo to be, se va a tener que ubicar antes del verbo. Entonces, ¿cuál es la única opción? He doesn't usually go to bed late. That's the only option. So that's all for today, class. Thank you for your attention. Please take it a lot. We're going to continue practice on the next class. Bye.